reading from the beginning of the book Lectura of del Ruth. comienzo del libro de Ruth. Once in the time of the En tiempo de los judges, there jueces was a famine in the hubo land. hambre en el So a país man from Bethlehem, y un Judah, individuo emigró con su mujer and his Noemí wife y and sus two dos sons hijos to a desde foreign Belén de land Judá of a Moab. a la campiña de Moab. Elimelech, the husband of Elimelech, Naomi, el marido de died. Noemí, She murió was left with her y two quedaron sons con ella and sus dos married a hijos Moabite que se woman, casaron con dos one mujeres named moabitas. Orpah and Una the se other llamaba Ruth. Orfa y la otra They had Ruth. lived there about Pero 10 al cabo months. de 10 años de Both residir Mahlon allí, and Chilion murieron died también also, los dos hijos, and the y la woman mujer was se left quedó with sin neither marido her two y sons sin hijos. nor her husband. She Al then made ready enterarse to go de back to que el Señor se Moab, había ocupado de su pueblo, because we are dándole going through pan, there, Noemí con that the sus Lord dos had visited nueras his people emprendió el and given them camino de food. vuelta desde la campiña Orpah de Moab. kissed her mother-in-law De nuevo goodbye, rompieron a and llorar. Ruth stayed with them. Orfá se despidió de su suegra y Naomi volvió a said, su pueblo, mientras "See que Ruth now, se quedó your con sister-in-law Noemí. has gone back Noemí to le her dijo, people mira, and tu her God. cuñada se ha vuelto a su Go pueblo y back a su after Dios. your sister-in-law." Vuélvete tú con ella. But the Ruth said, Pero Ruth "Do contestó, not ask me to no abandon insistas or en que forsake te you, deje y me vuelva. for wherever you go, Donde tú I will go, vayas, yo and iré. wherever you lodge, Donde tú I will lodge. vivas, yo Your viviré. people shall Tu be my people, pueblo es el and mío, your God my tu God." Dios es mi Dios. Thus it was Así fue that como Naomi Noemí, returned, con su and nuera, the Moabite Ruth daughter-in-law la Moabita, volvió a la accompanied campiña de her Moab. from the plateau of Moab. Empezaba la siega They de la arrived in cebada Bethlehem at the cuando beginning of the llegaron barley harvest. a Belén. Verbum Domini. Praise the Lord, my soul. Alaba, alma mía, al Señor. Blessed is he Dichosos a quien auxilia el Dios de Jacob, whose hope is in the el que Lord his espera en God, el Señor su who made heaven Dios, and earth, que hizo el the cielo y la seas and tierra, all el that is mar in them. y cuanto hay en él. Alaba, alma mía, al The Señor, Lord keeps faith que forever mantiene su and fidelidad secures justice perpetuamente, to the que hace oppressed, justicia a los who gives oprimidos, food to the que hungry. da pan a los The Lord sets hambrientos, the el captives Señor free. liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. The Lord gives sight to El the Señor blind. abre los ojos al The Lord ciego. raises up El those Señor who are endereza a bowed. los que ya se The doblan. Lord loves the El just. Señor ama a los The Lord justos. protects El the Señor strangers. guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. The fatherless and the widow Sustenta al he huérfano y a sustains. la viuda, But the way of the y wicked he trastorna el thwarts. camino de los The Lord shall malvados. reign El forever. Señor reina Your God, O eternamente, tu Zion, Dios, through all Sión, generations. de edad en Hallelujah. edad. Aleluya. Alaba, alma mía, al Señor. Teach me your paths, my God. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteo. When the Pharisees heard that En aquel Jesus had tiempo los silenced the fariseos, al oír que había Sadducees, hecho callar a los they gathered saduceos, together
se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Teacher, Maestro, which commandment ¿cuál es el belongs to the mandamiento greatest? principal de la ley? He said to him, Él le You dijo: shall love the Lord your Amarás God al Señor tu with Dios all your heart, con todo tu with all corazón, of your con soul, toda tu and alma with all your y con mind. todo tu ser. This is the greatest Este and the first. mandamiento es el principal The second y is primero. like it. El segundo es You shall semejante love a él. your neighbor Amarás a tu as yourself. prójimo como a ti The mismo. whole law and the prophets Estos dos depend on these two mandamientos commandments. sostienen la ley entera y los Verbum profetas. Domini. We begin reading in the lectionary today from the book of Ruth. Comenzamos leyendo del libro de Ruth y estaremos leyendo de él parte de hoy y mañana. Ciertamente es importante, es un libro inspirado en la Biblia, pero Ruth era del pueblo de los moabitas, un pueblo que tenía historia de ser enemigo de Israel. El rey Elimelech había tratado de maldecir al pueblo de Israel. Los moabitas también atacaron y oprimieron a los israelitas durante el transcurso del periodo cuando Dios envió a los jueces a liberar a su pueblo. Los moabitas oprimían a los israelitas, lo hicieron durante muchos años hasta que Dios envió a Ehud, uno de los jueces, a liberarlos. Así que las relaciones entre los israelitas y los moabitas era muy difícil, pero vemos que en la providencia de Dios, Él saca bien de circunstancias muy difíciles y veremos ello a lo largo del libro de Ruth. Pero la historia de Ruth específicamente comienza con una pareja de esposos, una pareja de Belén, Elimelech y su esposa Noemí, quienes decidieron emigrar a la tierra de Moab a causa de una gran hambruna. Y no solo era que no había alimentos, sino también dificultad económica. Iban con sus dos hijos y mientras están en esta tierra extranjera, Elimelech muere y sus dos hijos se casan con dos mujeres de esa región de Moab y los dos hijos mueren. Así que ahora tenemos a la viuda Noemí y sus dos eh, nueras. Noemí decide, ella había escuchado que Dios había estado proveyendo por su pueblo, así que decide regresar. Y de manera muy sacrificada le dice a sus nueras, no puedo proveer por ustedes, soy una viuda pobre, vuelvan cada una a casa de su madre, mientras yo regreso a mi tierra. Y es ahí donde vemos en nuestra lectura de hoy que una de las nueras, Orpa, decide hacerle caso. Al comienzo quería quedarse con su suegra, pero Ruth decide firmemente quedarse con Noemí y regresar a Belén con ella y aceptar la fe de los israelitas, alabando al Dios único y verdadero. Y mañana, en la lectura de mañana, veremos cómo en su providencia de Dios, Ruth se convertiría en ancestro del rey David en el linaje mesiánico. Por eso está incluida en el linaje de Jesús. Y vemos en esto que como el Señor prevé el llamado universal del Evangelio de llevar a todos los pueblos a la familia de Dios, sin importar si son paganos o enemigos del pueblo de Dios. Así que deseo ahora hablar brevemente de Noemí, que es la viuda, y su suegra Ruth, y algunas de las virtudes que vemos en este brevísimo libro de la Biblia. Noemí dejó su pueblo natal de Belén durante tiempos de dificultad, pero mantuvo su fe, incluso en medio de un pueblo pagano que hubiera sido un desafío. Lo vemos una y otra vez en las Escrituras, el peligro de que los israelitas se mezclen con no creyentes y que a menudo desobedecían a Dios. Especialmente lo vemos en el libro de Jueces.
que adoran dioses falsos. Dios permite grandes sufrimientos en sus vidas y luego se arrepienten y Dios envía un libertador, un juez para liberarlos. Pero en todo esto Noemí mantiene su fe y cuando escucha que la hambruna termina, tiene deseo de regresar a su pueblo, el pueblo que ama y adora al Dios único y verdadero. Y vemos cuán sacrificada era cuando se preocupa de sus dos nueras. Pero una cosa en particular acerca de Noemí es el efecto que tuvo en Ruth. Al vivir su fe, algo sucede en Ruth en que Ruth se convierte. Y ella quería tener la misma fe y conocimiento de Dios que su suegra tenía. Por eso Ruth diría en el Evangelio de hoy, sea que vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y mi Dios, y tu Dios será mi Dios. Y podemos pensar en la forma en que vivimos nuestra fe auténticamente, generosamente. Eso tiene un efecto en otras personas. El Señor nos utiliza para atraer a los demás al tener esa firme convicción en la verdad de nuestra fe. Recuerden lo que el Señor enseñó en el Monte de las Bienaventuranzas, que vuestra luz brille entre los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre en el cielo. Esto es lo que vemos en las lecturas de hoy, por seguro. Eso es Noemí, la suegra, al vivir su fe, Dios la utiliza para atraer a Ruth hacia sí, a adorar al Dios verdadero. Y cuando miramos a Ruth, ella dejó su tierra natal y sus amigos debido a la influencia de la fidelidad de su suegra y esta nueva fe encontrada en el Dios verdadero. Estaba tan convencida de su deseo de conocer y amar al Dios verdadero que permanece firme incluso cuando su suegra trata de decirle que se quede, e incluso con el ejemplo de su cuñada, el ejemplo que debe haber tenido ante ella, pero esa convicción en esta nueva fe la hace continuar y dirigirse a la tierra de los israelitas, a Belén, y Ruth permanece firme en esto. Hoy miramos el ejemplo de Noemí y Ruth y también miramos el ejemplo de otra persona santa y virtuosa, un gran santo de la iglesia, San Luis IX. Fue rey de Francia y es santo patrón de los franciscanos terciarios. Nació en 1214 y coronado rey de Francia cuando tenía 12 años de edad, después que su padre muere. Su madre, sin embargo, recibió el encargo de gobernar el reino hasta que él fuera lo suficientemente mayor como para gobernar. Y su madre, Blanca, fue una tremenda influencia en él y le educó bien en la fe. Esta influencia también se ve no solo porque se convirtió en santo canonizado, sino que su hermana también es beata en la iglesia. Así que Blanca hizo muy buen trabajo en educarlo en la fe. Podemos ver también el vínculo con la lectura de hoy, la influencia de la vida de ella. No solamente transmitió la fe y lo educó, sino que su propio ejemplo tuvo una enorme influencia en sus hijos. Blanca transmitió la fe a sus hijos y Luis también fue educado por frailes franciscanos cuando era niño y esto le inspiró a ser terciario en los franciscanos. Cuando tenía 19 años se casó con una mujer de nombre Margarita y tuvieron 11 hijos juntos. En cierto momento, cuando era rey, recibió una gran bendición de recibir la corona de espinas y como resultado de este gran don que recibió en Constantinopla, construyó una capilla en París que existe hasta el día de hoy. La construyó para guardar esta gran reliquia de la pasión del Señor. Y él mismo, y lo vemos en la espiritualidad franciscana, él tuvo una gran devoción a la pasión de Cristo. San Luis también fundaría un hospital y a menudo alimentaba a los hambrientos y a los que no tienen hogar, y tenía una gran convicción de unirse a los esfuerzos de la cruzada. Vio el gran sufrimiento que los cristianos en Tierra Santa, así que en dos ocasiones fue en cruzada y en su segundo intento, cuando estaba en las cruzadas,
se enfermó de tifoidea y murió, pero cuando estaba agonizando tuvo una inspiración y escribió a uno de sus hijos, Felipe, y este sería su último testamento. En este tenemos sus palabras hasta el día de hoy. Exhortaba a su hijo que ponga en práctica las palabras que el Señor dijo en el Evangelio de hoy, o sea, amar al Señor Dios con todo tu corazón, alma y mente. También le escribió a su hijo diciéndole, debes permitirte ser atormentado por todo tipo de martirio antes de permitirte cometer un pecado mortal. Luis pues estaba convencido que cometer un pecado mortal es el peor mal en el mundo. ¿Por qué? Porque al cometer pecado mortal perdemos el bien más grande, que es la comunión con Dios mismo, y él quería inculcar eso en sus hijos. A todo coste evitar cometer pecado, incluso especialmente el pecado mortal. Y es un gran recordatorio también de ir a confesarnos regularmente, que si caemos en pecado mortal, no queremos permanecer en ese estado. Lo más pronto posible queremos reconciliarnos con Dios. Y si somos conscientes de pecado venial, somos absueltos en la confesión y fortalecidos para evitar el pecado mortal en el futuro. Él quería inculcar esto en sus hijos, amar a Dios con todo su corazón, mente y alma, y hacer todo lo que pudieran para evitar la ocasión del pecado. Y él amaba a su esposa e hijos muchísimo y rezaba con su familia a diario. Así que fue un buen ejemplo para su familia al inculcar la fe en ellos. Es un modelo de guiar a la familia en virtud hacia Dios. En este memorial de San Luis Rey, pedimos su intercesión para que nos ayude a continuar amando al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente, y a que ayude a nuestros seres queridos por el camino hacia el cielo, y a que hagamos todo lo que podamos para evitar el pecado y todos los obstáculos que nos impidan nuestro crecimiento en el amor a Dios y al prójimo.